Buenos días a todos, soy Miguel Don Gil. Bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional. Si eres nuevo en la plataforma, te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 40, correspondiente al sábado 20 de abril de 2024. Antes de comenzar, te invito a que seas parte del canal de Telegram Los Cristianismos, en el cual tendrás información extra y muchos detalles de interés sobre la información del podcast, del canal y información a lo largo de toda la semana. Sin más, comenzamos. En primer lugar, carta del prelado del Opus Dei y resultados del Congreso de la Prelatura por los estatutos. Esta noticia es muy interesante porque esta semana nos deja, por un lado, una carta que publica el prelado del Opus Dei, que da información que es muy relevante, y en segundo lugar, o en paralelo, los resultados del Congreso del Opus Dei. Entre los temas que se han tratado está el importante tema de adaptar los estatutos conforme a los cambios emanados desde la Santa Sede para las prelaturas personales, como ya sabemos. En primer lugar, voy a centrarme en la carta del prelado de fecha del día de hoy, sábado 20 de abril de 2024. La leo para conocer su contenido. Como preparación para el próximo jubileo, el prelado del Opus Dei anima a unirse al año de la oración convocado por el Santo Padre. Así empieza, como título, en el portal del Opus Dei. Y ahora, como tal, empieza la carta. Queridísimos, que Jesús me guarde a mis hijas y a mis hijos. Y comienza. Han pasado ya 3 meses desde que el Papa invitara, como preparación para el próximo jubileo, a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Se trata de un redescubrimiento que, con la gracia de Dios, podemos hacer cada día de diferentes maneras. A veces volveremos a descubrir la mirada del Señor, que nos lleva a una contemplación sin palabras que procede del amor. En otros momentos, la oración nos presentará más su aspecto de esfuerzo personal y de combate contra todo aquello que nos pueda distraer del Señor. Y continúa el prelado: con frecuencia, el diálogo con Dios se expresará en aquellas oraciones vocales que aprendimos en nuestra infancia y que nos llevan a tener una constante actitud de adoración y de petición. Y ahora continúa, y hay que destacarlo, en cualquier caso, todos esos modos de rezar estarán alimentados por un mismo espíritu, como señalaba San José María. Y cita: me atrevo a asegurar, sin temor a equivocarme, que hay muchas, infinitas maneras de orar, podría decir, pero yo quisiera para todos nosotros la auténtica oración de los hijos de Dios. Y ahora continúa en su reflexión: la conciencia de nuestra filiación divina nos ayudará a rezar siempre con la confianza y la sencillez de los pequeños. Me gustaría insistiros especialmente en la oración de petición. Hay muchas cosas por las que rezar, como os he ido repitiendo los últimos meses. Atención, la paz en el mundo, la Iglesia, la obra. Es un misterio que Dios cuente con nosotros para que le pidamos cosas, pero no es porque Él lo necesite, sino porque el mero hecho de pedir es ya un bien para nosotros, pues así estamos reconociendo que solos no podemos y nos disponemos a acoger la gracia divina. En este sentido, y aquí viene lo fundamental en relación con ese proceso de reforma del Opus Dei, destaca, y ya como frase final para concluir, en este sentido, os pido de nuevo que sigáis rezando en esas oraciones de petición por el trabajo relativo a la adecuación de los estatutos. Como suelo decir, irá bien porque omnia in bonum, pero si rezamos más irá mejor. Con todo cariño os bendice vuestro padre Fernando Ocariz, Roma, 20 de abril de 2024.
es interesante que profundice en lo que respecta a la importancia de las oraciones de petición que se elevan a Dios y concluya pidiendo que se rece mucho por el trabajo relativo a la adecuación de los estatutos, que es algo principal para la prelatura del Opus Dei para adecuarse a ese nuevo marco emanado de la Santa Sede que reconfigura algunas de las características y de la estructura de las prelaturas personales que ya no pertenecen, mejor dicho, ya no están dependientes del dicasterio para los obispos, sino para el dicasterio del clero. Y ahora hay que centrarse en esta paralela información sobre la celebración y todo lo relativo a esa importancia de los estatutos, sobre la celebración del Congreso del Opus Dei. En concreto, del 12 al 16 de abril, 274 fieles del Opus Dei se reunieron en Roma con el prelado y sus vicarios para reflexionar sobre los estatutos de la prelatura y adaptarlos al motu propio del Papa ad Charisma Tuendum, del cual ya hemos hablado en el canal y en el podcast. En esta carta apostólica, Francisco, debemos recordar, pidió que se renovaran algunos puntos del documento que define la misión y regula la vida de las prelaturas. Las conclusiones se presentarán al dicasterio para el clero, el ente de la Santa Sede con competencias sobre las prelaturas personales. Más adelante, la Santa Sede comunicará las modificaciones finales a los estatutos aprobados por el Papa, que es el legislador en la materia. Como adelantó la obra en el dossier de prensa publicado en su página web, cito textualmente, tanto la redacción como la modificación e introducción de nuevos preceptos se reserva a la Santa Sede, aunque sea a propuesta de la prelatura del Opus Dei. Es decir, que el Opus Dei propone esos cambios y la Santa Sede los ratifica o hace alguna sugerencia. Ese es el enfoque. Continuamos. Como el Papa es el legislador en el caso de los estatutos de las prelaturas personales, no se prevé ninguna comunicación pública de la propuesta final de modificación de los estatutos por parte del Opus Dei, sino que ésta se presentará directamente al dicasterio para el clero. En el breve comunicado que publica la prelatura explica que el motu propio ad Charisma Tuendum modificó 2 artículos de la Constitución Apostólica Aut Sit con la que se erigió la prelatura en 1982 en el pontificado del Papa San Juan Pablo II, para adaptarlos a la normativa fijada por la reciente Constitución Apostólica Praedicati Evangelium del 19 de marzo de 2022 sobre la Curia Romana. El motu propio indicaba además que los estatutos del Opus Dei serán convenientemente adaptados a propuesta de la propia prelatura para su aprobación por los órganos competentes de la sede apostólica. Con esta premisa, el prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocariz, convocó un congreso general extraordinario en Roma que comenzó el 12 de abril, como ya hemos dicho, y concluyó el día 16 y en el que han participado un total de 126 mujeres y 148 hombres. Asimismo, el Opus Dei explica en su web algunos aspectos de esta institución de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el carisma del Opus Dei, en palabras de su fundador, San José María, y hasta 17 preguntas y respuestas sobre algunos aspectos de este Congreso General Extraordinario, que es el que se acaba de celebrar esta semana. Igualmente, también indica que el cambio de los estatutos a petición del Santo Padre se sitúa en las relaciones de la prelatura con la Santa Sede. El motu propio no introduce directamente modificaciones en el régimen de la prelatura ni en las relaciones de las autoridades de la prelatura con los obispos. Al mismo tiempo, prevé que el Opus Dei proponga una adecuación de los estatutos a las concretas indicaciones del motu propio. Un hecho que ha llamado la atención durante los días de este Congreso General Extraordinario celebrado esta semana es el comunicado que emitió la región de La Plata correspondiente a los países de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina,
sobre denuncias de abusos. En distintos ambientes de la Iglesia y también en medios de comunicación se preguntaban por qué este comunicado no había sido publicado en la web general de la prelatura del Opus Dei y por qué además se emitía justo en el comienzo del Congreso. En declaraciones hechas a Religión Confidencial, la Oficina de Información del Opus Dei en Roma explica que es un asunto que afecta a una región concreta y no a todo el Opus Dei, y que cada región afronta las tareas de comunicación en la perspectiva local. Es decir, está explicando de que compete a esa región del Opus Dei a través de sus medios de comunicación, plataformas, etcétera, hacer ese tipo de comunicado y que no era una cuestión global de todo el Opus Dei y que debiera comunicarse desde la web general de la obra. Y continúa, además, ellos han considerado adecuado justo emitir este comunicado en ese momento, al inicio del Congreso, sin demora, por referencias en los medios locales a alguna denuncia previa. En dicho comunicado, la región de La Plata emite un profundo pedido de perdón a cada persona agraviada y a una renovación del compromiso por la creación de ambientes seguros, además de agradecer a las personas que han realizado las denuncias, pues con su testimonio han ayudado a establecer la verdad y han marcado el camino del necesario crecimiento personal e institucional. Se referían a denuncias fundadas contra 8 miembros, esto también se explica. En todos los casos se procuró reparar y acompañar a las personas afectadas en su proceso de sanación, se informa. Y aunque no tenga que ver con el Congreso, es un hecho también relevante el indicar que estos días se ha seguido hablando del documental de Disney del Papa Francisco titulado Amén, Francisco responde, protagonizado con varios jóvenes con distintas circunstancias de vida y creencias. Ha llamado la atención que el Papa Francisco, en dicho documental, informan, respondiera al alumno del colegio Caztelueta de la siguiente manera: cuando grupos de la Iglesia son corruptos como los que torturaron a ese chico, ahí es más difícil. Y aquí entran las interpretaciones. En algunos ambientes piensan que el Papa se refería al Opus Dei. Desde la Oficina de Información de la Prelatura en Roma responden: verdaderamente desconocemos a quién se refiere el Papa cuando habla de estos grupos corruptos. Lo que sí puedo referir en meses posteriores al rodaje del documental, su visión, se refieren a la del Papa, sobre el Opus Dei en la entrevista concedida al periódico español ABC el 18 de diciembre de 2022 al contestar unas preguntas sobre el motu propio. Se le preguntaba: ¿cómo podemos interpretar los cambios que usted ha solicitado al Opus Dei? Y responde el Papa: no es una cuestión solo del Opus Dei, sino de las prelaturas personales. En el esquema de la curia, el Opus Dei dependía de la congregación de los obispos, pero en el Código de Derecho Canónico las prelaturas se encuadran de otro modo y había que unificar el criterio. Se estudió la cosa y se dijo que vaya la prelatura a la congregación del clero. Lo hice dialogando con ellos. Además, soy amigo desde la Argentina de Mariano Faccio, vicario general del Opus Dei. Ha sido una cosa serena y normal, hecha por canonistas, que trabajaron incluso canonistas del Opus Dei en el proceso, dice el Papa. Y añade la visión del Papa sobre la obra, la amplifica en las respuestas a ABC. Le preguntan: ¿tuvo mucho eco la decisión? Algunos, por una parte, decían: por fin el Papa les dio a los del Opus. Y el Papa dice: no les di nada. Y otros de otra parte decían: el Papa nos invade. Nada de eso. La medida es una reubicación que había que resolver. Extiende el Papa. No es correcto agigantar la cosa, ni para hacerlos víctimas ni para hacerlos reos que recibieron castigos, por favor. Así que cierra cualquier polémica al respecto de que haya una especie de persecución al Opus Dei por parte de su persona, Santo Padre. Es más, indica: soy muy amigo del Opus Dei, los quiero mucho y trabajan bien en la Iglesia. El bien que hacen es muy grande. Esto cierra cualquier tipo de polémica. Y en paralelo a
los preparativos de la celebración del jubileo del Opus Dei y del tener próximamente los nuevos estatutos aprobados que se han entregado a las conclusiones por el Congreso General Extraordinario a la Santa Sede, pues en paralelo en el santuario de Torre-Ciudad en esta semana se sigue fomentando la piedad popular y rezando por las intenciones del prelado. Hay que destacar como hechos importantes que el jueves 18 de abril de 2024, en lo que respecta a Andorra, el responsable de promoción de Torre-Ciudad, Carlos Figueroa, ha mantenido un encuentro informativo en Andorra con un grupo de madres de familia que hace unos meses habían apadrinado una capilla de la Virgen de Torre-Ciudad. Las peticiones para recibir en casa esta capilla familiar son tan numerosas que ya se están planeando apadrinar una segunda capilla y han recogido ya varios favores obtenidos por su intercesión. A lo largo de la sesión se expusieron las próximas actividades y peregrinaciones que tendrán lugar en el santuario, algunos relatos de gracias recibidas por peregrinos durante su estancia en Torre-Ciudad. Al terminar el encuentro, se ha manifestado que es el de organizar un viaje para asistir con muchas personas a la jornada mariana de la familia del 21 de septiembre de 2024. Por otro lado, en esta semana también, en concreto esto fue el martes, el 16 de abril, tenemos que hablar de una noticia que vincula a Torre-Ciudad con Francia. Un grupo de jóvenes franceses han descubierto Torre-Ciudad. Un grupo de jóvenes, en concreto de Biarritz, de la mano de la agencia de viajes de Couvertes Evasion, ha vivido una experiencia inolvidable en Torre-Ciudad. Han disfrutado de un recorrido ecoturista por el santuario, conociendo su historia y belleza natural. También han tenido la oportunidad de ver el vídeo de presentación del santuario y asistir a la proyección en francés del videomapping El retablo te cuenta, una experiencia audiovisual única que les ha cautivado según su testimonio. Por lo tanto, vemos cómo hay avances en la regularización, mejor dicho, adaptación de los estatutos a la nueva realidad normativa de la Iglesia, y por otro lado, cómo el prelado pide que se siga orando por esos nuevos estatutos que sean aprobados, y en paralelo como en Torre-Ciudad siguen la actividad y siguen llegando los peregrinos que traen testimonios y traen su devoción desde otros países, ya son Andorra, Francia, en esta semana a Torre-Ciudad, y en otras semanas otros tantos testimonios que solemos traer. En segundo lugar, por tercera sesión consecutiva, el Papa Francisco y el Consejo de Cardenales abordan el papel de la mujer en la Iglesia. Y es que lo cierto es que en el Vaticano el interés por tratar el papel de la mujer en la Iglesia está siendo importante y una constante en las últimas sesiones del grupo del C9, ese grupo de cardenales que asesora al Papa para tomar decisiones. Los cardenales y el Papa se reunieron en la Casa de Santa Marta el 15 y 16 de abril, esta semana. Entre los temas discutidos destacan el rol de la mujer en la Iglesia, el sínodo, la aplicación de la Praedicate Evangelium en las curias diocesanas, la situación social, política y eclesial en sus diversas regiones. La Santa Sede confirma en comunicado que durante esos 2 días que duró el encuentro, los purpurados encargados de asesorar al Papa Francisco han vuelto a tratar el rol de la mujer en la Iglesia. En esta ocasión hubo de nuevo invitadas a la reunión para que diesen sus conocimientos y su testimonio. Junto al Papa y los cardenales participaron la hermana Regina da Costa Pedro de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada, que aportó las historias y pensamientos concretos de algunas mujeres brasileñas, y la profesora Estela Morra, profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana, que examinó el papel de las culturas en el reconocimiento del papel de la mujer en distintos lugares del planeta. Recordemos que en la anterior reunión del Consejo de Cardenales, que se celebró en febrero y de la cual hablamos en el podcast y en el canal, el Papa invitó a la reunión a Sor Linda Pocher, hija de María Auxiliadora y profesora de Cristología y Mariología en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación Auxilium de Roma. También a Giuliva di Berardino, consagrada del Ordo Virginum de la Diócesis de Verona,
profesora y responsable de cursos de espiritualidad y ejercicios espirituales, y a Joe Valley Wells, obispo de la Iglesia Anglicana y vicesecretaria general de la Comunión Anglicana, cosa que generó mucho impacto y ya lo comentamos. En la reunión, por otro lado, de diciembre, los cardenales que forman parte de ese consejo asesor del pontífice también trataron sobre el papel de la mujer en la Iglesia, y en esa sesión hubo aportaciones de conferenciantes y teólogos, entre ellos la hermana Pocher y después Lucía Bantini y el padre Luca Castiglione. El Papa Juan Pablo II, y es importante hablar de esto para ver qué posibilidades da la norma de la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, el Papa Juan Pablo II cerró el debate sobre la ordenación sacerdotal de mujeres, pero no dijo nada, y esto hay que destacarlo, sobre el diaconado, sobre la posibilidad del acceso al diaconado, que es lo que estaría viéndose o planteándose como una posibilidad: el acceso al primer grado del sacramento del orden. La teóloga italiana Linda Pocher fue una de las que participó en la reunión de febrero y aseguró que el pontífice está muy a favor del diaconado femenino, aunque precisa que en este momento no está sobre la mesa ordenar a mujeres sacerdotes. En privado, algún colaborador próximo del Papa asegura que el Papa no tiene intención de avanzar en este campo, aunque despierte ilusiones a su alrededor y entre los grupos demandantes de esta medida. El Papa Francisco sí que apuesta por incorporar a la mujer en puestos de toma de decisión dentro de la Santa Sede y del Vaticano, como ya está haciendo hace meses. Pero cosa muy distinta es que Francisco se atreva durante su pontificado a introducir este gran cambio y permitir el acceso de las mujeres al diaconado femenino. Cosa distinta es que esté avanzando mucho en el ámbito de analizar la realidad del papel de la mujer en la Iglesia y esté dando mayores cotas de participación y de decisión a mujeres muy válidas dentro de la Iglesia. Sobre la ordenación de mujeres, el Papa Francisco, debemos recordar que declaró en una entrevista en noviembre que hay allí un problema teológico, no un problema administrativo. El Papa insistió en que desde el punto de vista teológico ministerial son cosas distintas: el principio petrino, que es el de jurisdicción, y el principio mariano, que es el más importante porque la Iglesia es femenina, la Iglesia es novia. Y en tercer lugar, la obispo presidente de la Federación Luterana Mundial agradece personalmente al Papa Francisco su compromiso por la justicia climática. En concreto, Cristina Kuhnbaum-Schmidt, obispo jefe de la Federación Luterana Mundial, asistió a la audiencia general del Papa de esta semana, a quien tuvo ocasión de agradecerle al final y personalmente su gran compromiso con la integridad de la creación y justicia climática. Asegura que estemos unidos por la paz. Al final del encuentro, saludó al Papa, como acabamos de decir, a quien agradeció su insistencia en el cuidado de la creación, de la casa común, un tema muy cercano a la obispo Kuhnbaum-Schmidt, partidaria de la idea de incluir la fiesta de la creación en el calendario litúrgico de todas las iglesias cristianas. Un tema, este último, discutido recientemente en un encuentro ecuménico en Asís como una gran oportunidad para profundizar más en la teología y la espiritualidad de la creación. La obispo luterana llevó al Papa, por otro lado, los saludos de sus hermanos de Alemania y le confirmó que muchos se sienten unidos a él en su gran y convencido compromiso y apuesta con la integridad de la creación y la justicia climática. En cuarto lugar, el Tribunal del Estado Vaticano desestima una demanda interpuesta contra un bloguero acusado de difamación. En concreto, un juez de la Ciudad del Vaticano, el pasado 16 de abril de 2024, se comunicó que desestima los cargos penales presentados contra un periodista italiano y dictaminó que el tribunal no tiene jurisdicción sobre medios extranjeros. Un tal
Angelo Chiorazzo, fundador de la Cooperación Auxilium, vicepresidente del Potenza Fútbol y candidato a la presidencia de la Basilicata por el partido Basilicata Casa Comune, presentó en el Vaticano una demanda por difamación contra un bloguero italiano responsable del sitio Silere Non Possium, Marco Felipe Perfetti. La demanda acusaba a Perfetti de difamación en referencia a una publicación publicada por el equipo editorial que criticaba la relación entre Chiorazzo y el actual portavoz de la Basílica de San Pedro, el padre Enzo Fortunato. Ahora, un fallo da por desestimado los cargos de publicación de documentos estatales confidenciales y difamación del jefe del Estado, el Papa Francisco, presentados contra Marco Felipe Perfetti del sitio web de asuntos de la Iglesia Silere Non Possium. El juez de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Pignatone, que también dirigió el tribunal que escuchó al histórico juicio por crímenes financieros del Vaticano, que concluyó el año pasado, desestimó el caso por defecto de jurisdicción el viernes en una audiencia inicial que duró apenas una hora. En quinto lugar, el cardenal Koch critica el documento ecuménico conjunto de católicos y luteranos alemanes. El cardenal, presidente, recordemos, del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, ha concedido una entrevista a la revista Comunio sobre el reciente documento conjunto sobre ecumenismo de la Conferencia Episcopal Alemana y los luteranos. En la entrevista, el cardenal Koch aborda la falta de consenso sobre el objetivo del ecumenismo entre las confesiones cristianas, destacando las diferencias entre la noción protestante de divergencias conciliadas y la visión católica de unidad visible. No puede haber, en sus palabras, contradicción entre la unidad visible y las divergencias conciliadas. El problema es que a menudo no se entiende lo mismo por divergencias conciliadas. Es decir, que en la línea de lo que dice el cardenal hay que tener muy claro qué entiende cada una de las partes por un mismo concepto para ver si se está hablando de lo mismo o de cosas diferenciadas. Él sostiene que se está entendiendo por cada parte cosas diferenciadas, aunque se esté usando el mismo término. El cardenal critica el nuevo documento de la Conferencia Episcopal Alemana y la Iglesia Evangélica en Alemania, titulado Más visibilidad en la unidad y más reconciliación en la diferencia, que promueve un ecumenismo orientado a procesos más que a objetivos concretos. El cardenal Koch critica ese enfoque por la falta de claridad sobre los objetivos y la excesiva focalización en el proceso, indicando que una mayor definición de los objetivos no disminuiría la importancia de los procesos. En la entrevista se aborda el tema de la unidad y pluralidad dentro del ecumenismo. El purpurado destaca la necesidad de encontrar un equilibrio entre aceptar la diversidad y buscar la unidad en aspectos fundamentales como la fe, expresada a través del credo apostólico y la celebración de los sacramentos. Finalmente habló de la influencia de los conflictos internos dentro de la Iglesia en el diálogo ecuménico, sugiriendo que la forma en que se manejan las diferencias internas puede tener un impacto significativo en las relaciones ecuménicas. Koch expresa su preocupación por cómo la falta de unidad dentro de las confesiones, dentro de la Iglesia Católica y dentro de las otras confesiones puede reflejarse en los resultados en el diálogo ecuménico. Por tanto, es importante tener una unidad interior para luego poder tratar posibles puntos de unión con otras confesiones. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de un enfoque más amplio que no dé tanta preferencia a la diversidad sobre la unidad. Y en último lugar, el cardenal Artime es ordenado obispo en Roma. Y es que hoy sábado 20 de abril se da la curiosa noticia, para algunos, de que el cardenal Artime, sacerdote español y superior general de los salesianos, creado cardenal, recordemos, en el último consistorio, ha sido ordenado hoy sábado 20 de abril como obispo. Es conveniente recordar, para aquellos que no lo sepan, que para ser creado cardenal, aunque lo común es que sean elegidos obispos, eso no es obligatorio. Pueden ser creados como cardenales sacerdotes, como así ha sido el caso del cardenal Artime.
En una emotiva y concurrida celebración, que comenzó a las 3:30 de la tarde, han recibido la ordenación episcopal los salesianos Cardenal Ángel Fernández Artime, arzobispo titular de Ursona, y Monseñor Giordano Piccinotti, presidente de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, arzobispo titular de Gradisca. La ceremonia se ha celebrado en la Basílica de Santa María la Mayor, basílica papal muy vinculada a la historia de España y que se encuentra próxima a la sede central de la congregación salesiana, de ahí lo simbólico. Junto al obispo consagrante, el cardenal Emil Paul Scherrig, estuvieron como obispos consagrantes los salesianos cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat, y monseñor Lucas van Looy, obispo emérito de Gante. Junto a ellos un nutrido grupo de cardenales y obispos, muchos de ellos salesianos, así como el Consejo General de los Salesianos, numerosos sacerdotes, familiares y amigos de los nuevos obispos y miembros de la familia salesiana que llenaron la Basílica Papal. Precisamente, esta mañana, el 10º sucesor de Don Bosco envió un comunicado a toda la familia salesiana explicando, y aquí es otra excepción que conviene destacar, explicando que con un permiso especial del Papa continuará como rector mayor de la congregación de los salesianos hasta el 16 de agosto. Al ser ordenado obispo, debería dejar de ser superior general de la congregación, pero el Papa concede esta excepción, en este caso hasta la fecha señalada del 16 de agosto. Ese día, en la Basílica de María Auxiliadora, celebrando los 209 años del nacimiento de Don Bosco, firmará la renuncia como rector mayor. Desde ese momento será Stefano Martoglio, actual vicario del rector mayor, quien asumirá el lugar en funciones de este hasta la elección definitiva del nuevo rector mayor y el Consejo General en el capítulo general 29, que comenzará el 16 de febrero de 2025. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Me encantará, como siempre, saber vuestra opinión respecto a las mismas, si estáis a favor o en contra de lo que se está decidiendo en la Santa Sede, si lo que se está decidiendo también, o los avances que se están produciendo en el ámbito de la familia del Opus Dei. Ser respetuosos los unos con los otros y, en la medida de mis posibilidades, también yo responderé a todos vuestros comentarios. Para finalizar, os invito a que seáis seguidores del portal informativo plural e independiente Los Cristianismos, el cual tenéis el enlace en la caja de la descripción y en el primer comentario fijado. Para los que estáis a través del podcast, para dirigiros a mí, pues a través de las redes sociales y a través del correo electrónico, os atenderé con mucho interés. Sin más, me despido de todos vosotros con un fuerte saludo.